no retarde la bendición. Amén. Amén, amén. Así que, bueno, ya lo dijo la pastora, el viernes hay varones. Mande a su varón, tráigalo así como los niños en la mañana a la escuela. Hay unas hermanas que sí los traen, hacen fila aquí para irlos dejando. Y luego se baja el varón y se les quedan viendo hasta que entran. Así como los niños en la escuela. Para evitar que se van a ir a otro lado, no crea que es porque no se van a lastimar, no. Evitar que agarren camino. No se crea, pero sí, siempre tenemos una palabra buena que viene de parte del Señor. Y fíjese que estábamos orando, estábamos reflexionando la pastora y su servidor y nos dábamos cuenta cómo a recientes fechas el enemigo, vamos a decirle así, ha estado golpeando a la cabeza de las familias. Porque hemos tenido varios casos de varones que se han estado poniendo malitos o han entrado en enfermedad y sentíamos de parte de Dios que es porque se está estableciendo el diseño de Dios en las familias de aquí de Pacto y el enemigo no quiere. Usted sabe que aquí estamos siempre hablando acerca de esto, del diseño de Dios, y el diseño de Dios es que el varón sea cabeza. Y cuando empieza el varón a establecerse como cabeza, pues a Satanás no le gusta. Así que tenemos que seguir orando, tenemos que orar más fuerte. Y no sé si se le pasó a la pastora, pero también el sábado hay oración a las 6 de la mañana, para si gusta acompañarnos. Entonces el sábado va a estar bastante activo, con bastantes cosas que hacer. Bueno, vamos a la palabra. Y vamos a leer un pasaje que usted ya conoce, que nosotros lo hablamos aquí mucho porque es parte de nuestra misión como iglesia, como Pacto Vivo. Y estoy refiriéndome a Mateo 28 y vamos a empezar a leer a partir del versículo 18. Y dice así: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Versículo 20, muy importante. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Bendito Señor, Padre Celestial, te damos gracias porque creemos en tu promesa, creemos en que tú estarás con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Permite que esta palabra sea establecida en nuestras vidas, en nuestros cuerpos, en nuestra mente, en nuestro corazón, que la podamos llevar a la práctica, ser hacedores de tu palabra. Y ya te damos gracias, Señor, en el poderoso nombre de Jesucristo. Amén. No sé si usted se dio cuenta, pero el lunes estuvimos haciendo certificaciones, estuvimos certificándonos, la pastora y su servidor y otros pastores más, estuvimos haciendo una certificación de conocer y sí pasamos. Y sí pasamos, la sufrimos porque sí estuvo un poquito complicado, pero bueno, ahí estamos. Esto es para certificarnos como competentes para la impartición de pláticas y conferencias con enfoque teológico. Y mire, es prácticamente algo que ya de alguna manera hacemos. El único asunto o lo que tenemos que hacer, vaya, con esta certificación es que tenemos que hacerlo de acuerdo a lo que el estándar nos pide que hagamos. Entonces es lo que ya hacemos, pero ahora es meterlo dentro
dentro de los requisitos que nos pide esta certificación. Entonces es con lo que a veces batallamos un poquito. Por aquí estuvieron algunos hermanos apoyándonos como público, porque teníamos que tener público a la hora de hacer la práctica. Y bueno, tuvieron que aguantarnos ahí un ratito. Se aventaron una prédica extra el lunes. Pero la verdad es que fue una muy buena experiencia y estamos por nuevamente inscribir más pastores para seguir trabajando en esta certificación. ¿Por qué es importante esta certificación? Porque se están estableciendo leyes a nivel país, a nivel de la nación, donde se está hablando de que los pastores y los líderes de culto religioso deben de estar preparados para la labor que están desempeñando. Lo que dice los diputados que están estableciendo estas iniciativas es que ¿por qué si a los profesionistas del país, estamos hablando como país, se les pide un título y se les pide una cédula para poder ejercer como profesionistas en la profesión que estudiaron, por qué a los pastores no? Y obviamente todo esto viene a colación de otra iniciativa que ya se aprobó el preliminar hace algunos días, donde están prohibiendo que se haga terapias de conversión, o donde a la gente que esté, según al criterio de ellos, forzando a la gente a que no cambien su forma de vivir y su identidad sexual, está coartándosele la libertad. Entonces cualquiera que le diga a alguien que esté equivocado o que está mal eso que está haciendo o lo que está tratando de hacer, pues puede enfrentar penas de 5 hasta 15 años de cárcel. Entonces esto se está poniendo complicado. Y esa es la primera parte, vamos a decirlo así, es el primer paso que están dando. Y la otra iniciativa es que cuando ya se apruebe, va a solicitar el gobierno que cualquier iglesia o cualquier culto religioso esté representado por alguien que tenga estudios avalados por el Estado. O sea, hace un título, una cédula profesional. Entonces déjeme le digo algo, pues prácticamente nadie. O sea, prácticamente nadie. Y sí hay muchos pastores y mucha gente que ha estudiado, ha hecho institutos bíblicos, etcétera, pero ninguno está avalado por el Estado. Y inclusive muchos institutos bíblicos son de fuera del país. Entonces no son válidos los títulos aquí. Es como si yo estudio medicina en Timbuktu y vengo a México, pues que este título no es válido aquí. Entonces estas certificaciones es una manera de decirle, bueno, no tenemos el título, pero estamos capacitados para poderlo hacer. Afortunadamente, déjeme le digo que sus pastores sí tenemos estudios, no se asuste. Gracias a Dios nosotros sí podemos avalar la obra. Pero hay mucha gente que no. Entonces parte de la importancia de lo que estamos haciendo con estas certificaciones. Se lo explico así lo más resumido y lo mejor posible, para que si nos ve por ahí en actividades y ve esto que estamos haciendo, no se alarme, no se asuste, no, es algo más que estamos haciendo como Universidad Pacto Vivo, pero precisamente es para fortalecer el cuerpo de Cristo. ¿Sí? Y bueno, eso fue así como que un poquito de brevario cultural, porque a lo que iba es que ahora que hemos estado tratando con más gente, con algunos otros pastores, pues nos damos cuenta de pronto que a veces algunas ideas o algunas doctrinas que se manejan dentro de la iglesia cristiana, pues a veces las hemos mal atendido, las hemos malinterpretado y hemos llegado a un punto donde estamos invalidando de cierta forma la palabra de Dios. Una de estas doctrinas es cuando oramos y decimos, Señor, es que cámbiame, transfórmame. Y si no me transforma, es que Dios no ha querido.
Pero realmente lo que no hemos terminado de entender es que nosotros somos los que tenemos que ir caminando, tenemos que irnos transformando, tenemos que ir cambiando nuestra forma de ser para que el Señor haga su trabajo con su Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Otra de las situaciones que tal vez no hemos entendido con claridad es de lo que vamos a hablar el día de hoy. Porque lo que leímos en Mateo 28, del 18 al 20, es un mandato que nos ha dejado el Señor. Y es algo que en muchas ocasiones tampoco no hacemos o hemos dejado de hacer. El Señor Jesús vino y nos enseñó muchísimas cosas, inclusive parte de lo que les predicaba o la predicación que utilicé para hacer esta certificación. Yo les hablaba de guiarnos y de dejarnos guiar únicamente por la palabra de Dios, o sea, ser hacedores de la palabra. En eso establecí yo mi mensaje para esta certificación. Y cuando nosotros somos hacedores de la palabra, pues nosotros nos convertimos en gente que camina sabiamente, dice el pasaje que yo escogí. Y para ser hacedores de la palabra, pues significa que lo que dice la palabra es lo que tenemos que hacer. De esa forma tenemos que vivir. De esa forma tenemos que andar en el mundo. Y habrá gente que la escucha, siente bonito, le parece bien, simpatiza, pero no lo hace. Y la mayoría de las recomendaciones que hace el Señor así lo hace, como una enseñanza abierta para el que la quiera tomar, la empiece a hacer. Por eso en muchos pasajes usted va a escuchar que termina la enseñanza diciendo: y el que tenga oídos para oír, que oiga. Porque es algo que Él está enseñando y pues que Él sabe que mucha gente no lo va a seguir. Pero una de esas cosas que sí es así, mandato, es esto que estamos leyendo aquí en Mateo 28. Porque Él enseñaba y Él sabía que habría gente que lo iba a hacer y gente que no. Pero aquí en Mateo 28 dice: por tanto, id y haced discípulos. ¿Eso le suena a opcional? No, este es un mandato. Ahora, algo muy interesante es que dice: Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. O sea que el mandamás es Jesús. No hay nadie que tenga mayor autoridad que Él. Y si no hay nadie que tenga mayor autoridad que Él, entonces Él es quien nos dirige, Él es quien nos establece la forma de vivir, sus reglas, su mundo, su creación. Tenemos que hacer su palabra. Y dice: vayan y hagan discípulos. Ahora, eso suena muy romántico para la gente que le gusta evangelizar. Y le digo muy romántico porque es muy interesante y es ir y agarrar a bibliazos a lo mejor al primer incauto que me encuentro ahí en la calle. Y en la mayoría de los casos lo único que hacemos es hacerlos repetir la oración de fe. Y es bueno, no digo que esté mal, es bueno, es muy bueno. Pero aquí el Señor a lo que nos manda es hacer discípulos. Y luego, fíjese lo que dice el versículo 20. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y este pasaje como que se nos pierde un poquito aquí en Reina Valera. Pero en otras versiones dice: enseñándoles a que obedezcan, dicen otras versiones, todas las cosas que os he mandado. ¿Tiene otra versión ahí? Ándele. Enseñarles a obedecer, ¿verdad? Obedecer todos los mandamientos que les he dado. A eso me refería. A obedecer. ¿Cuántos de nosotros obedecemos
todos los mandamientos del Señor. Así como para decirle a un nuevo creyente, fíjate cómo le hago yo. Esto es lo que tú tienes que hacer. Así como yo estoy viviendo, así tienes que vivir tú. ¿Cuántos lo hacemos? Muy pocos, ¿no? Y esto es algo bien interesante, porque podemos ver a mucha gente, y sobre todo muchos cristianos que viven y siguen caminando en esta vida sin saber quiénes son y a dónde van. De verdad, extraviados totalmente. De hecho, un problema muy grande es que muchísima gente en el pueblo de Cristo todavía no tiene identidad. Se batalla mucho con esa parte. Y se supondría que cada uno de nosotros como pueblo de Cristo, como cristianos, tendríamos que hacer discípulos, y eso es ministrar también a la iglesia y mostrarle a la gente, al mundo, a Dios. O sea, ser ejemplo. Por eso aquí hablamos mucho de dar fruto, porque cada uno de nosotros como cristianos tenemos esa tarea que debemos de cumplir. Cuando recibimos a Cristo, si realmente existiera esa doctrina de Señor, te recibo como mi Señor y haz de mí lo que mejor te parezca, pues yo creo que en la mayoría de los casos nos tomaría el Señor y nos arrebataría con Él. ¿Sí me estoy explicando? Porque si realmente vamos a dejar que Él lo haga todo, pues ok, te recibo, Señor, pero no. Es porque tenemos nosotros que caminar, que ir trabajando y finalmente cumplir una misión que Él nos estableció. Fíjense que hablaba con unas personas hace unos días y se vino una serie de ideas, ¿verdad? De temas que estábamos ahí platicando. Y en una de esas series de ideas y de temas, salió el tema de que a veces hay fuerzas del mal que no nos dejan avanzar, o que hay brujería que impide a mucha gente poder hacer las cosas adecuada y correctamente. Y estas personas me dicen, ¿pero qué no en Cristo ya está todo ya hecho? ¿Qué no venció? Sí, pues sí, pero tenemos que seguir luchando. Tenemos que seguir trabajando. Por eso si observamos las cartas que envía el Señor a cada una de las 7 iglesias en Apocalipsis, en Revelaciones, al final de cada una de esas cartas dice, al que resultare vencedor. Al que resultare vencedor. Eso quiere decir que todavía hay una lucha que tenemos que vencer. Y ahorita que estaba cantando Génesis decía, tenemos que seguir luchando, pero desde la victoria. Sabemos que ya ganamos, pero tenemos que luchar. Por eso en Efesios Pablo, el Señor por medio de Pablo nos dice que no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra potestades, huestes, principados. ¿Sí me estoy explicando? Si usted se toma el tiempo de escuchar la serie de profecía que estuve dando, en el primer capítulo o segundo, ahí les hablo de cómo empieza toda esta cosmovisión, de toda esta guerra en la que estamos. Por eso tenemos que seguir luchando, por eso tenemos que seguir trabajando, porque todavía hay cosas que vencer. Pero con la ventaja de que estamos luchando sabiendo que vamos a resultar vencedores, pero tenemos que luchar. Es como yo les decía de la lucha libre. En la lucha libre ya está pactado quién va a ganar. Si a alguien le gusta la lucha libre y no sabía esto, discúlpeme que lo desilusione. Pero en la lucha libre ya se sabe quién va a ganar. Pero eso no quita que de todas maneras tengan que pelear, se den sus costalazos, sus raspones, sus descalabradas, que se avienten de la tercera cuerda. Tienen que luchar. Aunque ya saben, ya tienen pactado quién va a ganar.
Así nosotros ya sabemos que vamos a ganar, pero tenemos que luchar. Y si nos negamos a luchar, entonces vamos a perder. Por eso le digo que a veces esas doctrinas nos hacen mucho daño. Porque pensamos que ya el Señor ya todo hizo. O le oramos y Él nos va a cambiar. O le oramos y Él nos va a transformar. Y no es así. Tenemos que seguir trabajando. Y una de esas cosas que Él nos pide es que hagamos discípulos. Porque nosotros tenemos que seguir en esta guerra y tenemos una misión que cumplir, y esa misión es como un soldado, seguir las órdenes de Jesús. Y la orden de Jesús es ir y hacer discípulos. Es como cuando un militar, un soldado, lo envían a una misión, a algún lugar. Él no va allá a establecerse, él va a pelear la batalla. Nosotros somos ciudadanos del cielo, pero estamos aquí para completar y pelear una misión. ¿Estamos de acuerdo? Y la misión es liberar al pueblo de la muerte, del enemigo. Así que Él no nos dejó aquí para volvernos ciudadanos de la tierra. Nos dejó aquí con una misión que tenemos que cumplir como la milicia de Cristo. Y esto es algo que Él nos dice en varias ocasiones y lo repite constantemente. Y como el pasaje de inicio, pero ahora me voy a ir un poquito atrás y dice Mateo 28:16. Dice, pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Eso quiere decir que Él le ordenó a sus discípulos. ¿Nosotros somos discípulos de Jesús? También nos está llamando. Porque este mensaje también nos lo quiere dar a nosotros. Y luego dice, y cuando lo vieron, le adoraron. Por eso nosotros cuando buscamos a Cristo, le adoramos. Y si lo vemos, pues le adoramos todavía con más ganas. Pero fíjese cómo dice el 17. Pero algunos dudaban. Y eso nos pasa cuando recién recibimos a Cristo, ¿verdad? Que somos muy nuevos en la iglesia. En ocasiones, yo creo que a todos nos ha pasado, a mí también me pasó. Todos dudamos a veces. Algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló y les dijo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Volviéndoles a decir que Él era el de la autoridad. Por si se olvidaban quién está a cargo aquí del changarro, yo soy el mero. Yo soy el gerente aquí del asunto. Es más, ni siquiera el gerente, es el dueño. Es el creador de marca. Entonces nosotros lo que tenemos que ser, hablando ya que me metí en mercadotecnia, lo que nosotros tenemos que hacer es ser una publicidad andando. Una publicidad donde andemos constantemente publicitando el nombre de Dios, publicitando el nombre de Cristo, llevando a Cristo a todas partes. Y nosotros tenemos que ser un discípulo que sigue las reglas de su gerente, de su autoridad. Entonces nosotros somos un discípulo que sigue las reglas de Jesús. Por eso le digo que nosotros tenemos que ser ejemplo. Nosotros tenemos que dar fruto. Un discípulo es quien sigue las instrucciones de Jesús. Así que si las instrucciones que seguimos en esta vida, y lo voy a decir de manera retórica, si las instrucciones que vivimos o de la forma en que vivimos no son según las instrucciones de Cristo, entonces no somos un discípulo de Cristo. Así que tu misión, Pacto Vivo, si decides aceptar, es traer a otros a la presencia de Cristo. Ahí en la entrada, no sé si se han percatado, yo espero que sí. Hay una lona pegada ahí junto a la puerta.
Cuando usted entra aquí a la iglesia, hacia mano derecha, hay una lona. ¿Qué dice la lona? ¿Se han fijado? Café, ¿verdad? Es la forma en que nos comprometemos con el Señor, con la que trabajamos y servimos al Señor, ¿verdad? Con compromiso, amabilidad, ¿qué más? Fidelidad y la E, falta la E. Excelencia, ándele, mire, sí se acordaron. ¿Pero qué más dice ahí? Nomás los que están en la puerta la han tenido que leer, yo creo a veces. Están esperando que llegue gente y luego se asoman a la puerta y luego pues yo creo que sí leen la lona y luego vuelven a asomarse. ¿Qué más dice la lona? La visión, ¿qué dice la visión? Ir a ser discípulos. Y luego por ahí muy en el centro está un círculo que dice un discípulo haciendo otro discípulo. Y luego al lado izquierdo superior dice un discípulo. Y luego una familia y después un ministerio. ¿Sí se han fijado? Ahorita que salgan la leen, porque yo sé que muchos están así con cara de, ¿a poco ahí está? Así que nuestro trabajo es representar a Cristo. Pregunta, no me tiene que contestar aquí, piénselo. Pregunta, ¿en su trabajo usted ha representado a Cristo? O sea, a sus compañeros les ha hablado de Cristo, les ha invitado a ir a Cristo. Ok, qué bueno. Porque su misión es mostrar bajo qué autoridad está usted. Usted debe de reflejar la autoridad de Cristo. Fíjese lo que nos dice Marcos 16, a partir del 14. Finalmente se apareció a los 11 mismos. Estando ellos sentados a la mesa, fíjese lo que dice enseguida. Les reprochó su incredulidad y dureza de corazón. Si se le apareciera a Jesús, ¿usted cree que le reprocharía a usted incredulidad y dureza de corazón? Digo, no me tiene que contestar, ¿verdad? Piénselo. Y fíjese por qué les reprochó Jesús. Porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. ¿Qué quiere decir? Que los que llegaron como las Marías, como Juana, que fueron las primeras que atestiguaron la resurrección y fueron corriendo a avisarles que el Señor estaba resucitado. ¿Y qué hicieron? No, no es cierto. Y salió corriendo mi tocayo y el discípulo y el otro discípulo, así dice él, ¿verdad? A ver si era cierto. No creyeron. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Y al que creyere, y fuere bautizado, será salvo. Mas el que no creyere, será condenado. ¿Qué quiere decir? Que va a haber mucha gente a la que le vamos a compartir de Cristo y no va a querer creer. Pero déjame te digo algo, nosotros ya cumplimos con nuestra misión. Lo que le pase a esa persona que no creyó ya es muy asunto de él, con el Señor. Pero si el Señor nos mandó a hablarle al vecino o a alguien y no lo hicimos, esa sangre, así dice, esa sangre nos condenará a nosotros. Por eso es importante que hagamos la misión del Señor. Aquí mismo podemos ver que los discípulos no tomaron con seriedad la resurrección de Cristo, no la creyeron. Imagine la gente de hoy, 2000 años después, ¿usted cree que mucha gente la va a creer? Está todavía un poquito más difícil, ¿no? Pero aún así tenemos que dar la buena nueva, las buenas noticias. Ahora,
Fíjese, yo siempre le digo así, cuando nosotros verdaderamente encontramos al Señor y tenemos un encuentro con Él, no nos vamos a quedar callados, de verdad. Entonces a veces lo que necesitamos hacer es nosotros primeramente buscar tener un encuentro con el Señor. Porque no podemos guiar a nadie ni llevar a nadie a un lugar donde ni siquiera hemos podido estar nosotros. Nosotros no podemos llevar a nadie a ningún lugar donde no hemos estado. ¿Quién de los que estamos aquí presentes ha ido a la Casa de la Revolución, al Museo de la Revolución? Lo que se conoce como la Casa de Villa. Que la pastora fue hoy en la mañana, pues. Si alguien me pregunta qué hay en el Museo de la Revolución y yo ya fui, yo le puse, mira, hay esto y hay lo otro. Y yo en la mañana yo le iba contando a la pastora. Cuando yo vine, había esto, había lo otro, estaba aquí, mira, aquí está esto, aquí está lo otro. Porque yo ya había ido. Pero si alguien que no ha ido y alguien le pregunta, oye, ¿cómo está el Museo de la Revolución ahí, la Casa de Villa? Pues me han dicho que está padre, ¿verdad? Pero pues no sé. Eso sucede exactamente igual con nosotros en Cristo. No puede llevar a alguien a un lugar donde no ha estado. Y mire, y se va a oír bien grave lo que le voy a decir, pero lo voy a tener que decir. Y se dijo. A veces ni siquiera muchos pastores han llegado ahí. Así, mire, que son muchos. Ese es otro tema para otra plática. Así que imagine, si usted descubriera la cura para el cáncer, ¿no correría inmediatamente a decírsela a todo el mundo, o al menos a su familia, a sus conocidos, o si conoce a alguien que usted ama y sabe que la necesita, ¿no correría usted a decírselo? Sin perder tiempo, ¿verdad? Es más, no me voy a esperar mañana, déjame le marco, es más, arráncate. Arráncate México, dice un comercial. Como el pan ranchero. Así es como tenemos que correr a avisarles, a hablarles de Cristo. Tal vez no con la misma urgencia, usted me puede decir, no, pues, pero hay que correr, hay que ser lo más rápidos posibles. Si recibe y cree, será salvo, dice el Señor. Y si no, pues no, ¿verdad? Así que usted tiene que ser como un cartero, como don Jaimito, el que salía ahí, sí, ¿verdad? Jaimito el cartero, que salía en El Chavo. Tiene que ser un cartero que usted entregue esa buena nueva noticia. Y la misión es ejecutar esa encomienda, llevarla al mundo y dar a conocer a Cristo. Vamos a ver ahora cómo lo dice Lucas. Lucas 22, 44. 24, 44. Y les dijo, estas son las palabras de que os hablé, estando aún con ustedes, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Eso quiere decir que Cristo mismo está en el Antiguo Testamento, en los profetas y los salmos. Cuando usted lea esa porción de la Biblia, esas porciones de la Biblia, usted tiene que buscar a Cristo en todo lugar. Tiene que poderlo encontrar ahí. Y dice en el 45, entonces, fíjese, entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Cuando nosotros sabemos que ahí podemos encontrar a Cristo, créame que su forma de leer la Biblia debe de cambiar. Se le debe de abrir el entendimiento. Que Cristo es la llave para que usted empiece a recibir toda esa palabra que viene de Dios, que está a través de las Escrituras.
Así está escrito, así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Y luego dice el 47, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento. ¿Y qué es el arrepentimiento? El cambio de forma de ser. Y no solo el arrepentimiento, sino dice, en su nombre el arrepentimiento y el perdón de los pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. 48. Y dice, y pacto vivo, ustedes son testigos de estas cosas. Ustedes conocen la palabra de Dios, ustedes han sido transformados, ustedes han visto a Dios, ustedes le reconocen. Ustedes vienen aquí a recibir palabra de Dios. Ustedes son testigos. Cuando nosotros somos testigos, vamos a poder ir y platicar lo que hemos visto. Por eso le digo, usted no crea o no piense que necesita saber Biblia para compartir de Cristo. Con que usted sea testigo, con eso es suficiente. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre ustedes, pero quédense ustedes en la ciudad de Jerusalén hasta que sean investidos de poder desde lo alto. Aquí les estaba hablando, usted sabe, del Espíritu Santo. Así que la pregunta, Pacto Vivo, le voy a hacer dos preguntas. No me las tiene que contestar, ya sabe, ¿verdad? Si le he dicho todo esta tarde. ¿Cuánto tiempo tiene en el Señor? ¿Cuánto tiempo tiene estudiando la palabra de Dios? Aprendiendo de la palabra de Dios. Y pregunta número 2, en ese tiempo que he estado aprendiendo y siendo testigo de la palabra de Dios, ¿a cuánta gente ha salvado? Ahí se pone más duro, ¿verdad? ¿A cuántos hemos salvado? ¿A cuántos les hemos compartido de Cristo? Porque usted es testigo. Y llegamos a Juan 20:19. Si se da cuenta, hemos estado revisando en los evangelios sinópticos el mismo pasaje desde las diferentes perspectivas. Ahora vamos a ver a Juan. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, o sea, hace un domingo, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos, por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo, paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado. Y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo los envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, reciban el Espíritu Santo. A quienes remitieres los pecados, les serán remitidos, y a quienes se les retuviereis, les son retenidos. Pero algo que llama la atención es que si vamos a Juan 20:26, dice, 8 días después, estaban otra vez los discípulos dentro, y con ellos, Tomás. Llegó Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo, paz a vosotros. Estamos hablando que en el mismo capítulo, 3 veces, al estilo Paquita, ¿verdad? La salmista, les dijo, paz, la paz sea con ustedes, la paz a ustedes. Eso quiere decir que todos necesitamos y queremos esa paz cuando estamos en momentos de conflicto. Y la paz de esta traducción se refiere
a tener una tranquilidad completa, no únicamente a estar pasivos. Se refiere a que en todo momento tengamos la confianza de que Dios está con nosotros. Y una forma en que nosotros podemos estar en paz es haciendo, obedeciendo la palabra de Dios. Y número 2, cumpliendo con su misión. ¿Y cuál es su misión? Ser testigos y compartir su palabra. Así que la declaración de paz está íntimamente unida a la misión, que es ir y compartir el evangelio. Así que tenemos que continuar con este mandato. Nosotros somos la continuación de Cristo y quiere que estemos en este mundo cumpliendo su misión, continuando con lo que Él nos enseñó, continuando con su legado, continuando con sus enseñanzas. Cuando nosotros empezamos a vivir esta vida en Cristo y ponemos primeramente a Cristo, o lo ponemos como centro de todo lo que hacemos, es como cuando usted está armando un rompecabezas. ¿Sí le tocó a usted armar rompecabezas cuando era más niño? O no sé si todavía lo hagan. Cuando son muchas piezas no sabe uno ni por dónde empezar, ¿verdad? Y trata uno de empezar a unir las piezas las más fáciles, ¿verdad? A lo mejor las rectas de las esquinas, y empieza uno a tratar de armar. Pero llega un punto en el que usted arma la figura principal o encuentra la forma en que va la figura principal y ya de ahí empieza a armarse todo el rompecabezas. No sé si a usted le ha pasado eso, le llegó a pasar. Es una sensación bien interesante, bien padre, que en cuanto usted le haya la forma ahí a lo principal del armado, y lo demás lo arma más fácil y más rápido. Así nos sucede cuando nosotros ponemos a Cristo en primer lugar. Cuando lo ponemos como el centro de todo, todas las piezas empiezan a encajar muy bien, a acomodarse fácilmente. Así que si nos desconectamos de Cristo, y lo voy a decir así, nos desconectamos de la eternidad, no vamos a poder hacer que las piezas queden en su lugar. Y vamos a empezar a tener problemas en la familia, en el matrimonio, con los hijos, en el trabajo, en la oficina. Tenga usted a Jesús en todo momento. Tenga usted a Jesús como el centro de todo. Porque también el Señor nos ha enseñado que Él cumplió la misión hasta el final. Hasta el final. Tenemos nosotros también que completar esta misión. Mire, estamos viviendo tiempos donde la gente ya no le da vergüenza nada. Es más, hasta le aplauden cuando un artista sale del closet. O cuando declaran que es X, Y, Z, L, Y, W, no sé qué más. ¿Sí o no? Hasta le aplauden y wow. Y a mí a veces se me figura que lo dicen nomás para agarrar publicidad, ¿no? Si a ellos no les puede, si a ellos no les importa, ¿por qué no podemos ir y predicar a Cristo? Salgamos nosotros, no del closet, salgamos de la iglesia a predicar a Cristo. Y que no nos dé pena, que no nos dé vergüenza. Porque nosotros tenemos a Cristo de nuestro lado. Mire, mucha gente tiene miedo de mostrar que es cristiano. De veras, mucha gente. Yo una vez, yo creo que ya se los he platicado varias veces. En una ocasión le iba a dar una calquita de esas de la iglesia a un varón. ¿Y qué cree que me dijo? No, ni me la des, no se la va a poner al carro. ¿Por qué no? Pues porque no quiero que sepan que soy cristiano. Ah, caray. Entonces, pues ¿qué hacemos? ¿Sí me estoy explicando? Cualquier situación que nosotros podamos pedirle al Padre, lo primero que Él nos va a preguntar es ¿cómo está la relación con mi hijo? Mismo
Cristo nos lo ha dicho. Aquel que me reconozca ante los hombres, yo le reconoceré delante de mi Padre. Y aquel que me negara o que me negare, yo también le negaré delante de mi Padre. El punto central de nuestra relación con Dios, con Cristo y con Dios Padre y con el Espíritu Santo es nuestra relación con Jesús. Si no podemos demostrar que tenemos una relación con Jesús, no vamos a poder verdaderamente mostrar la autoridad de Dios en nuestra vida. Ni Él va a entrar a nuestra vida. A nosotros nos da miedo mostrarnos como cristianos, pero a esa gente del abecedario no les da pena. Mire, todas estas leyes de las que les hablaba ahorita al inicio de la prédica, las han provocado un puñadito de gente. Porque son rijosos, porque son gritones, por lo que usted quiera. Pero nosotros somos muchos más. Hay una caricatura, creo que se llama la de bichos, donde llega la langosta, que es el chapulín, ¿verdad? No el colorado, no el de no contábamos con su astucia, es otro. Y llega la langosta y llegan como plaga y acaban con todo y dejan a los otros insectos sin nada de comida. Ahí en la película, pues como salen los personajes, es como si llegara la langosta y ellos les piden que les alimenten, ¿verdad? Y los dejan sin nada. Hasta que se dan cuenta que son más ellos que las langostas. Y empiezan precisamente a defenderse de la langosta. Y creo que hay otra que es de hormigas, ¿no? La película, y es una situación muy similar, muy similar. La hormiga tiene algo bien interesante, que todas se unen para trabajar en un mismo objetivo. Si nosotros como pueblo de Cristo verdaderamente nos uniéramos, verdaderamente mostraríamos el poder de Cristo en el mundo. Pero necesitamos unirnos. Y mire, esto nos lo dice el Señor en los evangelios, pero no solamente ahí. Vamos al libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 6. Y esto ya es un suceso posterior a lo que acabamos de leer en los evangelios. Y dice en el versículo 6, Hechos 1:6, entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, fíjese, todo lo que ya habían vivido, todo lo que ya habían visto y todavía le preguntan, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? O sea, los discípulos, ¿en qué andaban pensando? Todavía 3 años caminando con el Señor y todavía no les caía el 20 de lo que el Señor les había enseñado. Ellos seguían pensando que se iba a instaurar un reino de Israel como en los tiempos de David. Seguían todavía perdidos en el espacio. Luego una hermana en alguna ocasión me preguntaba, pastor, ¿por qué luego a veces los temas que vemos son recurrentes? Por eso. Porque luego podemos predicarlo una vez, 2 veces, 3 veces, y de repente a veces todavía vemos que para mucha gente no les ha caído el 20. Luego les pasa a mucha gente, yo sé que a ustedes no, pero a mucha gente le pasa como a veces a nuestros hijos. Luego uno en la casa les dice y dice algo, y no les cae el 20 y hasta les caemos gordos. Oh, ya otra vez, ay, sí. Pero después pasa el tiempo y un amigo o el amigo de un amigo le dice, oye, es que esto es así, fíjate. Y él, oh, y hasta llegan, papá, ¿qué crees? El amigo del amigo me dijo esto, mira si es cierto. Ay, híjole. A mí me han dicho, pastor, escuché una prédica de un tal Harry, no sé qué, que grita mucho. Y me cayó el 20 de esto. Le digo, ay, hermano, gloria a Dios que ya lo entendió, porque yo tengo 3 años diciéndoselo.
Qué bueno que llegó el profeta ese, porque nadie es profeta en su tierra a veces. Versículo 7, y les dijo: no les toca a ustedes saber los tiempos o las sazones. O sea, no se preocupe por eso, o sea, no es algo en lo que tengan que estarse metiendo. En otras palabras, o sea, yo les hubiera dicho, en otras palabras, ¿qué les importa? O sea, cuando tenga que ser, va a ser. Que el Padre puso en su sola potestad. O sea, eso solamente Dios lo va a definir. Y aquí algo les está diciendo, algo bien profético, porque les está hablando de la instauración del milenio, cuando ya venga finalmente nuestro Señor Jesucristo y establezca su reino sobre la tierra. O sea, al final de los tiempos. Solamente Dios Padre sabe eso. Así que si viene un profeta y le dice, es que ya me dijo que en el año, no es cierto. Ni Jesús sabía. Exacto, que el Hijo de Dios. ¿Usted cree que va a venir alerta, alerta, alerta? No, no es cierto. Y se lo digo porque así hay algunos videos, ¿verdad?, que se pusieron de moda. Alerta, alerta, y ahí está la gente, alerta, alerta. No, no es cierto. Sí, alerta, alerta, el eclipse. No es cierto. Versículo 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo ultimitito de la tierra. Amén. O sea, vamos a tener que ser testigos. Pero fíjense aquí que dice algo bien interesante. Cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Y qué quiere decir que venga sobre nosotros el Espíritu Santo? Que tengamos verdaderamente un encuentro con Cristo. Ahora, sabemos que es un suceso espiritual y sabemos que el Espíritu Santo se conecta inmediatamente con nuestro espíritu cuando recibimos a Jesús como nuestro Señor. Pero verdaderamente tener un encuentro, un bautizo del Espíritu Santo, lo vamos a empezar a tener cuando tengamos un verdadero arrepentimiento. ¿Y qué quiere decir arrepentimiento? Que empecemos a dejar el pecado fuera de nuestra vida. Porque arrepentimiento no es algo emocional, es un cambio de vida, es un cambio de actitud. Se lo voy a poner más fácil. Cuando empecemos a caminar de acuerdo a la palabra de Dios, usted va a tener una llenura del Espíritu Santo. O sea, para ponerlo así más plano, ¿verdad? Para no llenarnos de misticismo, porque sí hay que orar y hay que querer recibirlo, y hay que orar y hay que ministrarle. Pero también tenemos que hacer la parte de dejar fuera el pecado, de someternos a la voluntad de Dios. Porque no puede ser que yo siga mi vida pecaminosa, es que recibió el Espíritu Santo. No, no puede ser. No puede ser. Es ilógico. O sea, no es así. Tenemos que tener primeramente arrepentimiento. Mire, exacto. Precisamente veíamos esta parte, porque mire, también voy a volverme a meter en camisa de 11 varas otra vez. Ahí le va, ahí le va, ahí le va, porque son cosas que luego preguntan o dicen, tenemos que aclarar dudas. Mucha gente, usted va y le habla de Cristo y le dice que tiene que enderezar su vida y que se tiene que arrepentir, y le salen con que Dios es amor y Dios es misericordia. ¿Qué cree? Sí es cierto, pero déjeme le digo algo. Es amor y es misericordia después de haber sido justo, porque Él no convive con el pecado. Si quiere un ejemplo así rápido, después lo podemos predicar, pero le voy a dar un ejemplo así bien rápido. Si usted se va a 2 de Samuel, usted va a ver cuando David pecó, y David tuvo un hijo que fue fruto de un pecado, de un adulterio. El Señor empezó a hacer justicia y el niño se puso muy mal. Y ahí en 2 de Samuel dice que David oró, David ayunó,
David adoró, David hizo todo lo que él ya sabía que le gustaba a Dios. ¿Y qué cree? El bebé no sanó, murió. Porque la paga del pecado es muerte. Entonces, ¿qué hizo el Señor? Primero estableció justicia. Después de que hubo paga del pecado, el Señor, ahí dice en la Escritura, el Señor tuvo misericordia de David. ¿Qué quiere decir? Que sí, el Señor es amor, que sí, el Señor es misericordia, pero también es justo. Y Él primero establece su justicia para después mostrar su amor y su misericordia. Por eso Cristo primero padeció, fue sepultado y resucitó para pagar el pecado y posteriormente mostrarnos su gracia. ¿Sí nos vamos entendiendo? Entonces, si usted llega con una persona que sabe que flagrantemente está pecando, primero tiene que haber justicia, arrepentimiento, para posteriormente que el Señor muestre su amor y su misericordia. No va a ser de otra forma. Y así lo va a hacer. Y aparte sabemos que Dios es un Dios soberano también. Él puede ver todo. Y Él sabe sobre quién tiene misericordia y a quién está tratando y sobre quién trabaja más y sobre quién tiene que trabajar un poquito más. ¿Sí nos estamos entendiendo un poquito? Perdone que estamos así, pero estoy aprovechando para poder hablar de algunas situaciones que a veces surgen. Entonces, bueno, aquí el Señor dice que vamos a ser testigos, nuevamente nos dice testigos. Dice en Jerusalén, que es donde vivían los discípulos, en Judea, que era su círculo de influencia, y en Samaria, que era más lejos, o inclusive Samaria eran sus enemigos. Estamos hablando que todos tenemos ese mismo círculo de influencia. Jerusalén es nuestra familia, nuestra casa, nuestro círculo familiar. Ese es Jerusalén. Usted tiene que ser testigo ahí. Judea es nuestro círculo de influencia. Es su trabajo, su colonia, su calle, su barrio, sus amigos, sus compañeros, los que lo invitan a un cumpleaños, los que le invitan a una piñata. Ese es su círculo de influencia, ese es su Judea. Y finalmente, Samaria es esa gente con la que usted prefiere a veces no reunirse, o esa gente que no conoce, o inclusive esa gente que puede ser su enemigo. Eso es Samaria. Entonces también con ellos tenemos que ser testigos del Señor. Y si usted les da el mensaje y lo escuchan, pues la sangre, como lo decíamos ahorita, la sangre de ellos, si les da el mensaje y no le escuchan, la sangre de ellos será sobre ellos mismos. Pero si les da el mensaje y lo reciben, esa sangre, si no da usted el mensaje, la sangre de ellos está sobre usted. O sea, tenemos que compartir a Cristo en todo momento. Fíjese, vamos a reflexionar esto. ¿Cuánta gente podría hoy mismo estar en el infierno que no estaría ahí si se le hubiera predicado a tiempo Cristo? Muchísima. Muchísimas. Así que estamos a tiempo, mientras tengamos vida, estamos a tiempo de poder compartir a Cristo, de poder seguir compartiéndolo. Así que los vemos, es gente que vemos todos los días, gente con la que platicamos todos los días, gente con la que interactuamos todos los días, gente que se puede usted encontrar en el súper, gente que se encuentra en las tortillas. Mire, a la pastora una vez hasta la corrieron del Oxxo por estar predicando a Cristo. ¿Es en serio? Esa anécdota que es en serio. La sacaron, le dije, no. Como que los administradores de ese Oxxo no sé si eran muy católicos o qué, pues dije, no, y no vuelva a venir por aquí, no le vamos a
No le vamos a vender ni una coca sin azúcar. Parece chiste, pero es anécdota. Sí. Así que usted tiene que compartir al Señor en todo lugar. Y cuando el Espíritu Santo verdaderamente llegue a usted con poder, con fuego, que verdaderamente le llene, que verdaderamente le cargue las pilas, vamos a decirlo así, créame que usted no se va a quedar callado. Eso le pasa a mucha gente cuando recién llega a Cristo. El problema es que a veces cuando es gente nuevicititita y que está bien entusiasta de compartirle a todo, a veces cometemos ciertos errores porque no les ayudamos a discipularse. O sea, no les enseñamos cómo hacerlo. Entonces llegan a su familia y empiezan, y mire, el error mismo también a veces lo cometimos la pastora y yo cuando éramos muy nuevos. Queremos compartirles ese entusiasmo y los queremos agarrar a bibliazos y casi les decimos pecadores. Pues claro que no van a querer venir. Sí. Porque nos llenamos de ese entusiasmo y lo queremos hacer así impulsivamente. Y como a veces nadie se toma el tiempo de decirnos, no, mira, hay que hacerlo así, o no vas a hacer esto, o vete por aquí, vete por allá. Y caemos en ese tipo de errores. Por eso es bien importante el discipulado. Mire, yo he llegado a decirle a varios pastores que si verdaderamente trabajáramos en el discipulado, ni siquiera tendría que existir los institutos bíblicos. Los institutos bíblicos se crearon y existen porque los pastores dejaron de discipular. Porque esa es una creación moderna. Entonces, ¿cómo conocemos a Cristo hasta ahorita? Si tiene más de 2000 años. Hace 2000 años no había institutos bíblicos. O no sé cuántos institutos bíblicos hizo Pablo, ¿verdad? Ahí con Gamaliel era el director. ¿Sí me estoy explicando? Pero había discipulado. Cristo mismo discipuló a sus 12. Convivió con ellos, caminó con ellos, vivió con ellos. Por eso le digo, cuando usted discipule, usted tiene que llevárselo a vivir a su casa. Y no me malentienda, no lo digo literal, no le tiene que preparar cuartito, no. Me refiero a que tiene que enseñarle cómo vivir. Por eso muy al principio ahorita del mensaje yo le decía, usted tiene que mostrarle cómo vive usted. Que le diga, mira, fíjate cómo le hago yo. Porque así lo tienes que hacer tú. Sé que somos muy diferentes, pero lo que es de compartir de Cristo debe ser similar. Algunos somos más serios que otros, más formales que otros. Pero a la hora de compartir a Cristo tenemos que hacerlo con la misma fuerza y con la misma intensidad. Por ejemplo, la hermana José, que hoy es su cumpleaños, se va a ir en el camión a Torreón y va a ir compartiendo a Cristo. Ya ahorita me dijo. Así le tenemos que hacer. El hermano Jaime anda repartiendo tortillas y anda compartiendo de Cristo en todos los oxxos. Yo ya lo vi. Hasta ahorita no lo han corrido los oxxos. Así que cuando nos llena el Espíritu Santo no vamos a poder soltar a Cristo y vamos a ser testigos en todo lugar, porque vamos a tener poder y ese poder del Espíritu lo vamos a derramar en todo lugar. Cuando el Espíritu Santo nos llena, nos convertimos en tierra deseable. Mire, déjeme le digo algo, y se lo digo no como vanagloria, de verdad, pero mucha gente, y ahora que estamos con esto de las certificaciones, ha venido aquí a la iglesia. Y mire, nos falta mucho por hacer. Nos falta mucho por arreglar. Nos falta mucho por dejar el lugar bonito. Pero mucha gente viene. ¿Y qué cree? Sienten envidia.
Pero yo sé que sienten eso porque lo que realmente sienten es la presencia del Espíritu. Porque cuando el Espíritu está, nos convertimos en tierra deseable. Tierra deseable. Ya andaban unas personas diciéndome: pastor, si se van a cambiar de aquí a otro lugar, ya déjenos así. Espérame, usted ya me quiere sacar. Porque sí, definitivamente tal vez en algún tiempo yo siento del Señor que aquí no es nuestro lugar definitivo, pero no es algo que vaya a suceder ya. Pero cuando está el Espíritu, ahí se va a derramar poder. Así que tu misión, y que se debe de volver prioridad en tu vida, en mi vida, en la vida de todos, es que empecemos a ser testigos y que empecemos a mostrar al Señor de una forma diferente, de una forma desbordante, de una forma expansiva, que nadie nos pueda callar, que compartamos el Evangelio en todo lugar y que sobre todo traigamos más discípulos, hermanos. Necesitamos más discípulos, necesitamos llenar esas sillas, y no por llenar las sillas, sino porque el Señor necesita que su palabra llegue a todos los rincones de la tierra. Así que póngase de pie, vamos a orar, porque yo sé que este viernes que salgan los jóvenes a evangelizar, van a levantar una gran cosecha del Señor. Bendito Señor, Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra, y permite, Señor, danos la fortaleza, danos el discernimiento, danos el denuedo, Señor, de predicar tu palabra, de mostrar tu poder, de que tu Espíritu Santo se derrame por todo lugar, que podamos ser tierra deseable, y que por medio, Señor, de tu palabra podamos traer más discípulos al conocimiento de tu verdad, al conocimiento de tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque hemos sido los primeros en ser llamados a poder ser testigos de ti. Te damos gracias, Señor, y nos comprometemos a cumplir con esa misión que tú has encomendado a todos aquellos que se dicen discípulos tuyos. Te damos ya gracias, Señor, en el poderoso nombre de Jesucristo. Amén.